Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Solo esto ya nos debe de generar gratitud para Dios. El hecho que Él nos da la oportunidad de ser edificados, primeramente como casa espiritual y como sacerdotes santos para nuestro Dios. Y ya vimos cómo Dios en su misericordia nos ha dejado un camino, nos ha dejado revelación de los pasos que debemos de dar para ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico. Acompáñeme por favor a Levítico capítulo 21. Y esto es poderoso por la revelación que Dios nos da en su palabra, el entendimiento que nos da de cómo nosotros poder avanzar en esto de ser edificados como sacerdotes santos día a día. Día a día tenemos que crecer en esta formación de ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y en Levítico capítulo 21, vamos a recordarlo, en aquel tiempo era algo físico. Y dice en el versículo 17, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, o sea, para ejercer el sacerdocio. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, y luego da una lista de 12 defectos: varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. En el 21 dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La palabra fue muy clara, Dios fue muy claro. Mira, le dijo a Aarón: el que tenga alguno de estos defectos no podrá ejercer el sacerdocio, aunque sea por descendencia, tenga el derecho, por decirlo así, de ejercer el sacerdocio, pero si hay algún defecto de estos, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Y ya vimos cómo estos defectos físicos que Dios le puso, por decir, atención en aquel tiempo, en el tiempo del antiguo pacto, se refieren a defectos de carácter en nosotros. Y no para condenarnos en este tiempo, sino para enseñarnos lo que debemos de rendirle al Señor y dejar que Él nos libere y nos sane, para que podamos tener ese corazón de un sacerdote, para que podamos tener la mente de un sacerdote, para que podamos tener el carácter de un sacerdote santo, ya no solamente por don, sino por crecimiento. ¿Está claro? Eso es en lo que debemos de trabajar, enfocarnos como cristianos que anhelamos ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien. De estos defectos ya vimos dos. El primero fue lo que es ser ciego, relacionado con la ceguera espiritual, y eso es pues muy fácil de entender, ¿sí? Y por lógica, una persona, un cristiano que es ciego espiritualmente, pues no puede ejercer como es debido el sacerdocio, ¿sí? Porque ¿hacia dónde vamos a guiar a las personas con la ceguera espiritual? Entonces, luego, ¿cuál es el segundo defecto que vimos? Cojo. Y vimos que lo que es ser cojo se refiere a nuestra incapacidad de caminar conforme a la palabra de Dios. Se refiere a la rebelión, a nuestra tendencia a rebelarnos, a desobedecer, a brincarnos la palabra de Dios, a claudicar, que es lo mismo decir brincar, no hacerle caso, ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. ¿Está claro esto? Eso es algo que nosotros tenemos que sanar en nuestro corazón, esa tendencia a tomar a la ligera la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y gracias a Dios, Dios sí puede sanarnos de esta cojera espiritual.
De hecho lo dice, ¿sí? Para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino, ¿sí? Hay muchas cosas que nos pueden hacer salirnos del camino. Y es principalmente a veces cuando experimentamos circunstancias difíciles, circunstancias de dolor. Entonces es como que tuviéramos un dolor en el pie, ya no podemos caminar y nos vamos por un lado y nos vamos para otro y no nos permite andar rectamente delante de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el tercer defecto que nosotros debemos de trabajar en nuestro corazón? Mutilado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuérdese que Dios nos da revelación de cómo estas cosas hablan de nuestro carácter a través del significado de cada una de estas palabras en el idioma hebreo. Es de ahí donde obtenemos a qué se refiere estos defectos físicos en relación a nuestro corazón, en relación a nuestro carácter. Y la palabra mutilado, y puse esa gráfica ahí porque ahorita vamos a entender a qué se refiere. La palabra mutilado significa herido, pero herido en la nariz, como con un golpe contundente. Y significa, entonces nos indica de una nariz chata, de una nariz aplastada por un golpe contundente. Y cuando se refiere a la nariz, hermanos, en nuestros sentidos espirituales se refiere al sentido del olfato espiritual. Recuérdese que es nuestra nariz, en nuestro cuerpo es nuestra nariz la que nos da la capacidad de oler de manera física. ¿Estamos? Pero a nivel de nuestra alma, el sentido del olfato de nuestra alma, hermanos, está relacionado con nuestra conciencia. Con nuestra conciencia. Por lo tanto, la palabra mutilado se refiere, ¿sí?, a una conciencia dañada. El pecado golpeó nuestra conciencia, la conciencia del ser humano, y dañó la conciencia. Hizo que el hombre perdiera su capacidad de oler espiritualmente, de discernir espiritualmente, de percibir espiritualmente, para poder, por decirlo así, diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. ¿Me di a entender con esto? Es la conciencia la que nos permite discernir, percibir y diferenciar entre lo bueno y lo malo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Y es por eso que cuando nuestra conciencia, nuestro olfato espiritual, nuestra nariz espiritual está dañada, es como que tuviera una sinusitis espiritual que no nos deja oler. Y entonces corremos el peligro, escuche bien, de tragarnos cualquier cosa aunque esté mala. Cuando usted tiene problemas, cuando alguien tiene una gripe fuerte, ¿verdad?, y su nariz está tapada, tiene un constipado, se da cuenta que uno no, también afecta el sentido del gusto, afecta lo que es el sabor, y puede ser que una cosa esté mala, no la sentimos hasta que la comemos, decimos esto no sirve. Sí, pero es que no nos llegó el olor porque tenemos problemas con nuestra nariz. Lo mismo sucede a nivel de nuestra alma, en lo espiritual. Nuestra conciencia con sinusitis espiritual, y peor aún si nuestra conciencia se ha depravado tanto que llega a cauterizarse, como habla la palabra, entonces no sabemos discernir si algo es bueno o algo es malo. ¿Está claro esto? Y es entonces cuando resultamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso sí nos mete en problemas. Eso no nos permite ser buenos sacerdotes de Dios que tienen, que tienen una conciencia sana, limpiada, santificada, que saben discernir entre lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Amén. Muy bien. Es por eso, acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 10. Veamos algunas cosas de esto. La conciencia es un tema muy profundo en la Biblia.
y vale la pena escudriñarlo. No lo vamos a hacer en estas enseñanzas, pero sí le exhorto a que usted escudriñe sobre la conciencia. Hay mucho de la conciencia en la palabra de Dios. De verdad que hay más de lo que usted se imagina, porque es muy importante que nosotros lleguemos a tener una conciencia sana. Todos los hombres han sido dotados con la conciencia. Todo ser humano. Dios lo dotó con la conciencia, porque era la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos? Ahora, que el pecado enfermó la conciencia de todos. Y en algunos, por causa de seguir pecando, la conciencia se va deteriorando. Pero para funcionar como sacerdotes, usted tiene que sanar su conciencia. ¿Está claro? Si no, no podemos ejercer el sacerdocio como es debido, en el carácter de nuestro sumo sacerdote. Es por eso que en Hebreos capítulo 10, acompáñeme por favor, en el versículo 22, vamos a leer el versículo 20. Del versículo 19, para que tengamos ahí un contexto de lo que es entrar a la presencia de Dios, a ministrar como sacerdotes santos para Dios. ¿Estamos listos? Dice en el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Diga conmigo: yo tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Véanme un momento acá. Es cierto que tenemos la libertad, pero no podemos entrar como nosotros querramos. Eso es lo que a veces nos hace falta discernir. Porque siempre hablamos: usted tiene libertad, si ya el velo se abrió, todos podemos entrar. Sí, el camino está abierto, pero hay que saber cómo entrar. Si es que somos hijos, Él es nuestro Padre. Sí, pero Él no ha cambiado sus estándares de santidad. ¿Está claro? O sea, no nos confundamos, tengamos entendimiento, por favor. Porque aquí dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Cristo. Y dice: acerquémonos. ¿Pero cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué cosa, hermanos? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se da cuenta? Hay libertad para entrar, está abierto un camino nuevo, pero ¿cuál es la orden? No te puedes acercar como a ti se te da la gana. No puedes entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. No puedes entrar a la presencia de Dios y tocar su trono sin tomar en cuenta los requisitos que Él pide para hacerlo. ¿Está claro esto? Él dice: tienes que acercarte, número 1, con un corazón sincero. Número 2, tienes que entrar en plena certidumbre de fe. Pero también dice: purificado los corazones de mala conciencia. Es decir, que hay mala conciencia. Si hay mala conciencia, quiere decir que también hay buena conciencia. Y cuando dice que no entremos con mala conciencia, entonces ¿qué quiere decir? Que tenemos que entrar con buena conciencia, con una conciencia limpia delante de Dios. Gracias a Dios hay libertad para entrar. Gracias a Dios hay un camino nuevo que Cristo Jesús, el sumo sacerdote nuestro, nos abrió por misericordia y gracia. Pero también es cierto que hay requisitos, y uno de ellos es que no podemos entrar con una mala conciencia a su presencia y salir bendecidos. ¿Estamos? Es por eso que algunos, mire, hasta se frustran y fracasan. Dicen: sí hay libertad, sí, pero como no hay entendimiento, saben de las escrituras, pero no hay entendimiento. Y es por eso que no se obtienen los resultados que Él nos promete. Porque fallamos en sanar el defecto anterior de querernos brincar la palabra. ¿Está claro? Así es que hay que ponerle cuidado a nuestra conciencia. Normalmente, mire, lo normal después del pecado, porque no debería ser así, pero lo normal es que tenemos la conciencia mala, enferma. ¿Sí?
pervertida, corrompida. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él sí puede sanar nuestra conciencia. Y esto lo estamos aprendiendo para que usted y yo empecemos a trabajar en sanar esa conciencia, para que entonces podamos agradar a Dios, escogiendo por lo bueno, por lo de Él, y desechando lo malo. Porque también en otro lado se nos exhorta: examínalo todo, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero si tu conciencia está enferma, si tu olfato espiritual está enfermo, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que desechar? ¿Está claro? Esto es poderoso, hermanos. Esto es poderoso. Vamos al libro de Timoteo, por favor. Primero vamos a Timoteo capítulo 4. Veamos algunas cosas que pueden, que afectan en demasía esto, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen. Vamos a leer el versículo 2. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. O sea que la conciencia se puede cauterizar. ¿Qué es cauterizar? Sellar. Sellar. Tapar completamente. Por eso cuando alguien sufre de hemorragia en la nariz, le cauterizan los vasos, ¿qué es? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Para que ya no salga sangre. Entonces el pecado puede llegar a cauterizar nuestra conciencia totalmente. Es más, también se puede, de hecho, corromper. Vamos a Tito capítulo 1, solo unas hojas más adelante. Tito capítulo 1, versículo 15 dice: vamos a leer mejor del versículo 13. ¿Estamos? Dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, le dice Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Esto es muy especial para este tiempo. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y en ese contexto dice, de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué dice? Corrompidas. Ahora el 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Diga conmigo: buena obra. Ahora miren qué tremendo esto. Porque la mala conciencia, la conciencia enferma, nos lleva a hacer malas obras, a tener malas actitudes, acciones malas. Pensando que estamos haciendo lo bueno, no nos damos cuenta que estamos actuando contrario a lo que a Dios le agrada. Incluso dice: profesan conocer a Dios. Hasta puedo estar predicando de Dios, hablando de Dios, pero si mi conciencia está corrompida, hermanos, no voy a poder ser un buen sacerdote santo para Dios. ¿Estamos? Y miren, esto es tremendo, porque gracias a Dios nuestra conciencia se puede limpiar. De hecho, el apóstol Pablo es el que más habla de esto, y le dice a Tito: mira, ten cuidado. ¿Sí? Le dice a Timoteo: ten cuidado. Pero también Pablo fue un ejemplo. Acompáñeme por favor a primera de Timoteo. Bendito el nombre del Señor. A segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y cuando lo tenga me dice, por favor. Capítulo 1. Y ojalá usted y yo prontamente podamos decir esto. Ya que está a la parte, tenemos que ponernos las pilas. En Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, y yo anhelo poderlo hacer pronto, hermanos. En el versículo 3 le dice, 1:3: doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Mire qué tremendo. Ahora, esto no es una ocurrencia del apóstol Pablo. Imagínense yo ya me imagino lo que el apóstol Pablo experimentaba y todos estos hombres experimentaban cuando el Espíritu Santo les decía: escribe tal cosa. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo: escríbele a Timoteo que tú sirves con limpia conciencia. Mire qué tremendo eso. Con limpia conciencia. ¿Cuántos quieren tener una limpia conciencia? Bueno, ¿qué hacer para ello? Acompáñeme otra vez a Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos otra vez al libro de Hebreos, en el capítulo 9, y lo vamos a leer en voz alta, ¿de acuerdo? Dice, ¿ya están listos? Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿De qué cosa? De obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Hermanos, para servir al Dios vivo como sacerdotes santos para Dios, tenemos que trabajar en la limpieza, en la sanidad, en la restauración de nuestra conciencia. ¿Está claro? Tenemos que orar, tenemos que clamar la sangre de Cristo. Aquí claramente dice: cuanto más la sangre de Cristo. Hermano, no pares de clamar la sangre de Cristo. Cristo, clamo tu sangre para que limpie mi conciencia, para que abra, limpie, santifique mi olfato espiritual. Yo necesito tener discernimiento. Dame discernimiento, Señor, para elegir por lo bueno, para elegir por la verdad, para elegir y accionar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que nada ni nadie me engañe, Señor, sino yo tenga un discernimiento agudo, Señor, con una conciencia limpia. Entonces podré servir al Dios vivo como a Él le agrada, no haciendo obras muertas. Obras muertas es todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. ¿Está claro? Una obra muerta es todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Porque lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, hermano, lo único que nos trae es muerte. Lo único que hace es apartarnos de Dios. No estoy hablando que te vas al infierno, estoy hablando que te separa, te aparta de Dios cuando haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Jesús fue alguien que sirvió a Dios, sirvió al Padre con una conciencia limpia. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es por eso que en algunas ocasiones Él sanó a todos, y en otras ocasiones solo sanó a algunos, y en una solo a uno. En el estanque de Betesda, solo a uno. Habiendo más enfermos, solo sanó a uno. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabía Él que solo a uno? Porque Él tenía su olfato espiritual, hermanos, limpio, abierto, santificado. Sabía discernir entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Porque todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios se nos cuenta como una mala obra, como una obra muerta. Por eso es que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dijo, vendrán muchos diciéndome: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y Jesús dice que les dirá: yo no los conozco, apártense de mí. Porque eso trae separación. Apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, hacedores de obras muertas. Pero Jesús, ¿no tuvieron discernimiento? No tuvieron discernimiento porque no quisieron sanar su conciencia. Señor, pero si yo dejé por escrito que era mi sangre lo que podía sanarle su conciencia, limpiarle su conciencia, ¿por qué no usaron mi sangre? Va a decir. ¿Por qué no clamaron mi sangre? No habrá excusa.
porque todos tenemos hoy la oportunidad de echar mano de la sangre de Cristo Jesús. Está disponible para nosotros, no es escasa. La sangre de Cristo se multiplica, hermanos. Fluye para todos, alcanza para todos y aún sobra. ¿Usted lo cree? Pues echemos mano de la sangre de Cristo y clamemos. Esto es para orar. Por favor, ponte a orar. Pide, clama, llora, suplica para que tu conciencia sea sana. ¿Por qué? Porque un sacerdote santo de Dios sirve a Dios con limpia conciencia. ¿Está claro? Un sacerdote santo de Dios sirve a Dios con limpia conciencia. Como solo tenemos el sacerdocio por don, lo servimos aún sin limpia conciencia. Pero para ser un sacerdote santo por las eternidades, tenemos que tener una conciencia limpia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el otro defecto que debemos de sanar para ser sacerdotes, seguir edificándonos como sacerdotes santos? Sobrado, diga conmigo, sobrado. Interesantemente, la palabra sobrado viene de la palabra hebrea sará, que significa prolongar, significa estirarse. ¿Ya le va dando idea? Significa deformado por exceso de miembros, significa tener de más. Esto es poderosísimo, hermanos. ¿Qué cree usted? ¿A qué cree que se refiere esto? Prolongarse, estirarse, ser estirado. Se refiere al orgullo. El cuarto defecto que usted tiene que trabajar y yo tengo que trabajar para irnos edificando como sacerdotes santos para Dios es trabajar en la liberación y en la sanidad del orgullo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos? Ser sanos, liberados de todo tipo de orgullo para poder servir a Dios y ser sacerdotes santos por la eternidad. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Veamos qué nos dice la palabra al respecto. Filipenses capítulo 2. ¿Estamos aprendiendo? ¿Se da cuenta cómo estos defectos físicos nos enseñan de nuestro carácter, hermano? Yo no sé si algunos de ustedes ya lo habían visto en la palabra, pero aquí hay un camino, hay una escalera de liberación y sanidad. Este es un programa de liberación y sanidad, hermanos. Sí, pero trabájelo usted en su casa, haga usted su retiro, su propio encuentro en su casa, solas, ahí con el Padre. Busca al Padre en lo secreto para que nos libere y nos sane de estas cosas y verá cómo nos va a recompensar en público siendo buenos sacerdotes, sacerdotes santos que agradan el corazón de Dios. Amén. Y en Filipenses, ¿qué les dije? ¿Y qué versículo? Bueno, versículo 3. Leámoslo en voz alta para que se meta en nuestro espíritu. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? La primera palabra es nada. Diga conmigo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa palabra vanagloria significa orgullo. Hermanos, mire, esto es bien importante para que usted y yo podamos agradar a Dios. Es que vea lo que la palabra de Dios dice. Miren, nada hagan, ¿sí?, por contienda o por vanagloria. Esa palabra vanagloria es orgullo. Y algo que de verdad necesitamos tanto, principalmente los ministros del Señor Jesucristo, hermanos. Si algo necesitamos es aprender a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Le digo que lo necesitamos tanto porque hoy está como de moda que porque soy ministro los demás me tienen que servir, me tienen que recibir, hacer pleitesía. Como que si yo un favor les estoy haciendo con predicarles o con liberar o con sanar. Yo no estoy haciendo ningún favor a nadie. Si el que hace la obra es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. No por ser un ministro, hermano, los demás tienen que servirnos.
Porque la palabra claramente dice que como ministros apacentemos la grey, no enseñoreándonos de ellos. Sí. Es que ahora no sé de dónde salió eso, que ahora hasta le tiene que al ministro abrirle la puerta del carro y venga si esto y tratarlo bien. Por supuesto que está al lado de honrar al ministro, pero no porque haya obligación, hermanos, de estarle sirviendo. Porque mire, las ovejas, llamémosle así, las ovejas no son sirvientes del ministro. Tenemos que aprender que todos somos necesitados de Dios. Sí, que ahora soy pastor o soy apóstol, profeta, evangelista, maestro. Sí, pero eso es por misericordia y gracia y porque es un don, pero no porque yo sea un sacerdote santo para Dios. Estoy en proceso de ser edificado como un sacerdote. Y si algo tengo que aprender, hermanos, es a reconocer el orgullo que hay en el corazón. ¿Sí? La tendencia que hay en nosotros de que los demás nos sirvan. Si el mero hijo unigénito de Dios vino a servir y no a ser servido. ¿Está claro? Tenemos que ser liberados de eso para ser buenos sacerdotes. Acompáñeme a Mateo capítulo 23, versículo 12, por favor. ¿O sabe qué? Primero vamos a Proverbios 21. A Proverbios 21. Dice, bueno, si no lo ha encontrado, léalo aquí, por favor, ¿sí? Dice, o léalo conmigo en voz alta. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Hermanos, ¿saben por qué muchos no logran liberación y sanidad? Y me refiero a todos estos defectos. Porque no hemos reconocido que cada uno de esos defectos de carácter son pecado. ¿Sí? Yo puedo empezar y Señor, por favor, sáname, libérame, sí, Él lo va a hacer. Pero el primer paso es reconocer que es pecado. Señor, reconozco que soy culpable de pecar, teniendo orgullo en mi corazón. Soy culpable de pecar, Señor, teniendo mi conciencia corrompida. Soy culpable, Señor, de pecar contra ti con esta ceguera espiritual que tengo. Soy culpable de pecar contra ti, Señor, con esta cojera espiritual que me hace ser solamente un oidor olvidadizo y no un hacedor de tu palabra. Soy culpable, he pecado. No tengo idea de cuánto he pecado, Señor, contra ti con esto, pero yo me arrepiento y te pido perdón. Sálvame, sáname, libérame. Señor, haz lo que sea necesario, pero haz que yo sea libre de estos defectos de carácter. Pero hay que reconocer que es pecado. Muchos no son liberados de la amargura porque no reconocen, por ejemplo, que la amargura es pecado. No reconocen que la falta de perdón es pecado. Por ahí empieza todo. Todo empieza con el arrepentimiento, hermano. Pero para arrepentirme tengo que reconocer el pecado. ¿Está claro esto? Y la palabra claramente dice que la altivez de ojos, el orgullo de corazón y los malos pensamientos son pecado. Y yo creo que de esto todos los días hay que arrepentirse. ¿Estamos? Es pecado. Ahora acompáñeme a Mateo capítulo 23, versículo 12, por favor. Recuérdense que estas son noches de enseñanza. Mateo 23. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Respecto al orgullo. Dice, versículo 12, porque el que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Será humillado, y el que se humilla. Miren, hermanos, si alguien de verdad es nuestro ejemplo y en quien tenemos que tener nuestros ojos, es en Jesús mismo, nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Y Él mismo nos dice en Mateo 11, solo regresemos unas hojitas, por favor, el consejo que Él nos da. Nuestro sumo sacerdote nos aconseja. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 29, dice, ¿está conmigo? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Léalo en voz alta lo que sigue. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Diga conmigo, tengo que aprender.
Hermanos, si algo necesitamos aprender para ser buenos sacerdotes, sacerdotes santos para Dios, es aprender a ser mansos y humildes de corazón. Eso no lo traemos. Por eso es que hay que aprender. Ser liberados, sanados y aprender, lo cual es un proceso también, ¿de acuerdo? Pero Jesús mismo dice, mire, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, mire, Él mismo nos dice la recompensa, o no recompensa, sino las consecuencias de ser manso y humilde de corazón. Van a tener descanso, van a tener paz en su alma. Es más, esto también se refiere a tener prosperidad en tu alma. ¿Está claro? Pero tengo que aprender a humillarme. Por eso acompáñeme a Primera de Pedro, por favor. Esto está bien bonito usted. Primera de Pedro. Sí, porque mire qué bonito cuando le dicen a uno que está mal y cómo ser libre. ¿Cómo soy libre o cómo soy liberado del orgullo? Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 6. Y lo vamos a leer en voz alta. ¿Lo tiene? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Te voy a hacer una pregunta para que la medites nada más y te la lleves. Ponte de pie un momento. ¿Qué significa humillarse bajo su poderosa mano? ¿Qué hay en su mano que nos tenemos que poner debajo de ella? Solo te lo dejo para que tú lo medites. Porque no solamente dice humillaos delante de Dios, no, humillaos bajo su poderosa mano. ¿Qué hay en su mano? Que Él me pide que yo me meta debajo de su mano, para que entonces Él me pueda levantar cuando sea tiempo. O sea que si yo me meto bajo su mano, voy a recibir sanidad. Porque Dios no va a exaltar a alguien que primero no sea sano y liberado del orgullo. Escudriña, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué hay en tu mano? Lo cierto es que aunque no tengamos entendimiento ahorita, pero usted por fe dígale: Señor, yo vengo a humillarme, yo vengo a rendirme a ti, Señor. Reconozco que hay orgullo en mi corazón, Señor. Señor, perdónanos, perdónanos por todo el orgullo que hay en nuestro corazón. No tenemos idea, Señor, de cuánto orgullo, de cuánta altivez, de cuánta soberbia hay en nuestro corazón. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, y tú eres manso y humilde de corazón. Yo necesito ser liberado y sanado de este orgullo, de esta soberbia con la cual estoy pecando contra ti. Yo necesito aprender, Señor. Enséñame y ayúdame a ser manso y humilde de corazón.